cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, porque la mente natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Así lo dice la palabra y así lo tenemos que entender. Por eso hay que tener un corazón abierto, dispuesto y escuchar con los oídos espirituales, con el alma, con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Porque mi palabra y mi predicación no es con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mi palabra es espíritu, dice el Señor, y es vida. Por lo tanto, si aplicamos esta regla infalible de fe y de conducta, que es la palabra de Dios para nosotros, nos va a ir bien. Dígalo conmigo, si yo hago lo que Dios dice, me va a ir bien. El Señor le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿sabe el significado de todo? Te saldrá bien. Amén. Entonces el Señor nos dé la gracia y la disposición de tener un corazón rendido a Él. Y quiero en esta mañana compartir acerca del tema vivir para Dios. Vivir para Dios. Y así nos desafía el mismo Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, versículo 7 dice: porque ninguno de vosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ahora, yo quiero centrarme en uno de los, porque habla de los muertos en el Señor y de los vivos en el Señor. Y en realidad, como le dijo Jesús a sus discípulos, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y ahí nomás menciona Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando Jesús mencionó eso, Abraham, Isaac y Jacob ya estaban durmiendo, estaban muertos. Pero el Señor dice: yo no soy Dios de muertos, sino de vivos. Y los menciona esos tres que ya se habían ido. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, pasar de un estado del cuerpo a el espíritu a un 100%. Y el Señor dice que cuando Él venga, este cuerpo, tabernáculo se vestirá de inmortalidad y será sorbida la muerte en victoria, porque Él la venció en la cruz y dijo: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Pero mientras estemos en el cuerpo, mientras estamos aquí, hasta que todo esto acontezca, que el Señor venga por segunda vez a buscar a su iglesia y nos dé eternamente y para siempre ese estado que dice 1 Corintios capítulo 15, dice: ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Porque ya que el Señor te venció en la cruz, ya no hay que tener temor a esto. Hay mucha gente que tiene temor a la muerte, pero aquel que tiene paz en su corazón y sabe que pasa de un estado a otro, no tiene temor. Pero hablemos ahora de estar en el cuerpo presente, porque la Biblia habla mucho acerca de qué pasa después que dormimos en el Señor. Usa el término dormir, porque muerte es extinción. Y dormir es un estado de descanso hasta que se cumpla todo lo profético, todo lo que el Señor nos dice. Ahora, centrémonos en esto. Si vivimos, para el Señor vivimos. Qué desafío, ¿no? ¿Cómo nos queda el zapato? ¿Grande
ajustado, nos ponemos contentos de tener la oportunidad de vivir para Dios. Bueno, hay mucha gente hoy en el mundo que vive para sí mismo, para los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y el mundo y sus deseos pasan, dice. Todo eso pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios disfrutará en la vida presente y por toda una eternidad, ¿verdad? Entonces, otros viven para la familia, su vida es la familia, ¿no? Y está bien vivir teniendo en cuenta la familia. Es más, tenés que vivir teniendo en cuenta a tu familia, para eso la formaste. Pero no tiene que ser solo eso, vivo solo para mi familia. O otros viven para su profesión, para la política, los deportistas para el deporte, otros para producir cosas materiales y lo material, y dice el Señor que eso todo es engañoso, porque sin nada hemos venido y sin nada nos vamos a ir, y que todo es prestado. Y bueno, y podrían seguir mencionando una lista interminable de los motivos por qué vivimos. Pero nosotros, nuestro destino ha cambiado. Nuestras decisiones en la vida han sido priorizadas porque le damos en una escala de valores importancia a lo más importante. Y lo más importante es Dios, es la vida eterna, porque el tiempo de vida que tengamos en el cuerpo, 80, 90, más, menos, 100. El otro día escuchaba a Mirta Legrand, cumplió como 95, creo, si mal no recuerdo. ¡Qué bueno! Dios nos ayude, si el Señor se tarda en venir, a llegar a 95 más. Pero, ¿qué calidad de vida tenemos? Mucha gente sufre por negligencia, por vivir sus propios caminos, por desobedecer a Dios. Y lamentablemente Dios nos deja, digo lamentablemente porque nos dio un libre albedrío donde cada uno escoge, y lo tienen que lamentar los que escogen mal. Ahora, para los que escogemos bien, gracias a Dios por eso. Yo cumplí 61 años en noviembre, y los 61 años que tengo, los tengo de iglesia, no de creyente. De creyente hice mi decisión a los 12 años, porque no se es cristiano por nacer en un hogar cristiano, aunque en mi caso era dividido. Mi padre no era cristiano y mi madre sí, pero ella se ocupó de enseñarnos la palabra de Dios, de llevarnos a la iglesia. Y bueno, instruye al niño en su camino, y cuando tuve 12 años hice mi decisión por Jesús, mi pastor me bautizó, y pasé toda mi adolescencia, mi juventud y mi vida hasta ahora en el Señor. Y doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de conocerle desde pequeño. Muchos conocen al Señor, bueno, en su vida adulta, cuando ya son ancianos. Lo importante es conocerle, no importa en qué etapa de la vida. Pero cuando le conocemos del niño, como recién los chicos que pasaron, bueno, ese personaje, ese hombre, esa mujer que está en miniatura ahora, crece. Y va a crecer haciendo lo que Dios dice o no haciendo lo que Dios dice. Y así le va a ir. Pero nosotros, los que somos papás, los que somos abuelos, los que instruyamos en el camino del Señor a nuestros hijos para que les vaya bien, para que vivan bien. Alguien dijo, eres como eres porque así es como quieres ser. Si quieres ser de otra manera, empezarías en este momento el proceso de cambio. Eres como eres porque así elegiste ser. Que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría, porque Dios les da a todos la misma oportunidad.
Nadie va a poder decirle a Dios, Señor, yo no fui cristiano porque nadie me habló, porque no tuve la oportunidad, porque nadie me dijo, porque no me ayudaste. No. Primero y principal, el Señor está diciendo a la iglesia que debemos ir y hacer discípulos, a todos, hablarles de Jesús, a la familia, al vecino, al compañero de trabajo, a todo individuo. Pero también dice la Escritura que Dios se da a conocer por medio de las cosas hechas. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así dice la palabra del Señor. Dios, de alguna manera, se va a encargar de revelarnos, pero nos va a pedir cuenta a nosotros, porque a nosotros nos dio la responsabilidad. Jesús dijo, si es necesario, las piedras van a hablar, pero no quiso que las piedras hablaran, quiso que nosotros habláramos de su amor, de su poder, de lo que estamos experimentando, de lo que estamos recibiendo. Entonces, entendiendo de que es importantísimo saber cuál es nuestro destino, que Dios nos creó con ese propósito y que somos propiedad de Dios. ¿Por qué vivir para Dios? Porque somos propiedad de Dios y Dios tiene derecho porque nos creó y porque nos redimió. Doblemente derecho sobre nosotros. Dice en Ezequiel capítulo 18, en el versículo 4, si me seguís con tu Biblia, vas a tener que usar tu Biblia, el celular ahí, porque hoy el proyector no está. 18, verso 4, dice, he aquí que todas las almas son mías. Cuando habla de alma, habla de persona, habla de la voluntad, del intelecto, de las emociones. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Por eso le dijo a Adán en el principio, no comas de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque de cierto el día que comieres, morirás. Se cortará la comunión conmigo, vas a discernir entre lo bueno y lo malo, y bueno, lamentablemente, hasta hoy estamos sufriendo las consecuencias del pecado. Entonces el Señor dice que nos creó y nos creó para Él. Adán le falló, pero Dios nos da la oportunidad a través de Jesús. Y nosotros somos responsables de nuestra vida. No le echemos la culpa al pastor, ni a la iglesia, ni a... podemos buscar excusas de por qué estoy como estoy. Recuerde que Fred Smith, que es un músico de los Estados Unidos, llegó a esta conclusión: eres como eres porque así es como quieres ser. Si quieres ser de otra manera, empezarías en este momento el proceso del cambio. Si quieres cambiar, querer, como dice el dicho, es poder, ¿verdad? Entonces, acércate al Señor, incursiona en su palabra, en su presencia, y vas a ver que los cambios vienen. Nos exhorta la Escritura a reflexionar en cuanto a nuestra vida. En Isaías, ¿qué tipo de vida tenemos? ¿Cómo dirigimos nuestra vida? Dice el Señor en Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Perseverar en Dios es imprescindible, porque si no perseveramos, perdemos la bendición, se corta la comunión, nos dormimos espiritualmente, nos morimos espiritualmente. La vida espiritual se debe alimentar como alimentamos el cuerpo. Dios creó el cuerpo para que reciba alimento y se nutra y viva. Si uno no come, se muere. Si no comes de lo espiritual, te morís espiritualmente. Por eso la importancia de congregarse, de leer la palabra, de la oración, de la comunión con Dios, con el cuerpo de Cristo, y todo lo que muchos conocemos, pero ¿lo hacemos? No nos descuidemos. Dice Hebreos capítulo 2,
es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que atendamos a lo que Dios nos dice, porque podemos deslizarnos, la carne es débil, tenemos una naturaleza pecaminosa que se rebela contra la ley de Dios. Es importante edificar nuestra vida. Si le seguimos de todo corazón, Él dice que somos especial tesoro para Dios. Y lo dice en muchos pasajes de la Escritura, y uno de ellos es en Éxodo, capítulo 19, versículo 5, dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, dice el Señor a su pueblo, vosotros seréis mi especial tesoro, porque, dice, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y esto no es solo para el pueblo de Israel, está dirigido en primer lugar a Israel, pero está dirigido a toda persona en este mundo. En Apocalipsis dice: y nos hizo para Dios su Padre, Jesús nos hizo para Dios su Padre, reyes y sacerdotes. O sea, ya no solo alcanza al pueblo del Señor judío, sino a los gentiles, a toda la humanidad, un pueblo especial. Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mas vosotros sois, nosotros somos el pueblo del Señor, un pueblo escogido. Dice aquí, me gusta la expresión, especial tesoro. O sea, Dios hizo todas las cosas. Miren que yo he tenido la posibilidad de conocer otros países y conocer nuestro país desde Ushuaia hasta La Quiaca. Y es bello ver la naturaleza, las montañas, los mares, los ríos, los lagos, ver nevar, ver llover, ver toda la naturaleza y es hermoso. Y países tremendos que conozco, usted lo puede ver por los medios, conocer el mundo entero, ¿no? sin moverse de su casa, ¿verdad? Qué bella que es la naturaleza. Qué bella que es, porque Dios dice que lo hizo todo hermoso y bueno y para que lo disfrutemos. Qué bueno es sentarse en la mesa y comerse un buen asado, ¿no? Bueno, la vaquita la hizo el Señor. Y así cada cosa, hizo cosas tremendas el Señor y fue creando, ¿no? Todo, el sol, la luna, las estrellas, todo, el cielo y la tierra. El Señor lo pobló de su maravillosa obra creadora y como corona, como especial tesoro, como lo más preciado, como lo más importante. Te hizo a vos, me hizo a mí, nos hizo a nosotros y nos hizo seres adoradores. Y Dios quiere que le adoremos, que le sigamos, que le sirvamos, que vivamos para Él. No pierdas más el tiempo, no pierdas más la vida. Porque en esta etapa, desde el día que nacés hasta el día que te morís, calificás para toda la eternidad. Entonces, ocupémonos con temor y temblor de nuestra salvación, de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Si le seguimos, le obedecemos, somos su especial tesoro. Todo lo malo que está en el mundo es por causa del pecado. Y un día, dice la palabra, que en un día Dios terminará totalmente con el pecado. Ya lo hizo con Jesús en la cruz del Calvario, pero Dios tiene sus propósitos, por eso todavía el Señor no vino a buscar a su iglesia. Y uno de esos propósitos, o el mayor, es que todos sean salvos, le conozcan. Un día terminará y no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte, ni todo lo malo que conocemos. Su reino se establecerá eternamente y para siempre. Pero mientras tanto, tenemos que entender que somos propiedad de Dios. Le pertenecemos por derecho porque nos creó
y porque nos redimió. En segundo lugar, vivir para Dios porque no hay otro sentido en la vida. Imagínense que una persona nace y vive y es condenada y separada eternamente y para siempre de Dios. ¿Qué sentido tuvo su vida? ¿Qué propósito tuvo su vida? Es triste saber que mucha gente hoy pasa a la eternidad. Recién cuando orábamos por los que están en la guerra, ¿no es cierto? Decía, Señor, qué triste, cuántas cientos o miles de personas pasan a la eternidad. ¿Y esa eternidad dónde la van a pasar? ¿Con Dios o sin Dios? Qué triste, ¿no? Segunda de Corintios 5:15 dice, y por todos murió Jesús, ¿no? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hola, decirle al que está a tu lado, preguntale, mejor dicho, ¿estás viviendo para Dios? Bueno, el Señor es un ingrediente más dentro de mi vida y bueno, cuando puedo hago algo, cuando puedo le sirvo, cuando puedo me comprometo. No, la vida es Cristo. Por eso San Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. He decidido seguir y vivir a Cristo en mi vida, porque eso es lo más importante, lo más glorioso, lo más maravilloso. Oh, sí, que el Señor nos ayude a seguir disfrutando de esta condición que tenemos en el Señor. Si nos desviamos del camino, la vida va a ser una vida muy, muy complicada. Es complicada siendo cristiano. Imagínense, sin la ayuda, sin la bendición del Señor. La vida no es vida sin Cristo. No habrá paz sino una total desorientación. El verdadero sentido de la vida es ponerla en manos de Dios. Es más, el Señor advierte en su palabra, en el Salmo 73, Salmo número 73, versículo 25, dice la Escritura, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Él había entendido que para él el vivir era Cristo, es Dios, es el Señor. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se separa. Y yo interpreto esto, se autodestruirá. Porque Dios no quiere destruir a nadie, ni quiere condenar a nadie, ni quiere el mal de nadie, sino que uno mismo se autodestruye, ¿no? Pero en cuanto a mí, dice el salmista, en cuanto a mí, digo también yo, en acercarme a Dios es el bien. ¿Puede decir eso junto con el salmista David? El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Señor, ayúdanos a caminar tomados de tu mano, a no soltarnos. Cristo, al decirnos y desafiarnos a vivir para Él, está invitándonos a ser el Señor de nuestra vida. Nos compró con su propia sangre, le pertenecemos, como dije al principio, tiene derecho por creación y por redención.
Entonces, se entiende que solo las personas que, como vos y yo, estamos siguiéndoles porque nos ha sido revelado, y no porque nosotros seamos diferentes a los demás, no, sino porque dijimos sí, entendimos que sin Dios la vida no tiene sentido, sin Dios no somos nada, sin Dios nada podemos hacer, sin Cristo nada, absolutamente nada tiene sentido en la vida. Entonces dijimos, me conviene estar con el Señor. Dice en 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y más quiero centrarme en la última parte que dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Cuando llamamos a Jesús Señor es porque Jesús está en nuestro corazón. Y al estar en nuestro corazón, Él gobierna nuestra vida y es el Señor de nuestra vida. Y entonces nosotros podemos confesar, vivir y confesar y dar testimonio de que nuestra vida está entregada a Él. La misma escritura ahí en Corintios dice, somos cartas leídas por los demás. O sea, se nota cuando uno conoce a Dios, cuando uno vive tomado de la mano del Señor, cuando uno vive para Dios, de aquel que no vive para Dios. Se nota cuando la presencia de Dios está en una persona, se nota cuando la bendición de Dios está. Es un modo de vida por decisión. He decidido seguir a Cristo. Entonces, se acepta a que el Señor sea el que tiene el dominio, el control, porque hay una entrega total al Señor e incondicional. En el capítulo 8 de 1 Corintios, en el versículo 6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo. Dice, somos para Dios nuestro Padre, y hay un solo Señor Jesucristo, dice, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Somos de Él y para Él y por medio de Él. Que el Señor nos ayude para que nuestra rendición no sea el 50%, ni el 60%, y lo llevo hasta el 99,9%, no, el 100%. ¿O no sabéis que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Así dice la palabra. No quiere el 90, el 99, quiere el 100%, una entrega total al Señor. Somos del Señor. Si vivís bajo el señorío del Señor, tu vida será una vida bendecida, una vida victoriosa, una vida con propósito, una vida con sentido. Habrá pruebas, habrá lucha, en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Jesús venció, Él nos va a dar la salida, Él nos va a dar la bendición. Termino con esta palabra de Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, verso 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eres de Él, eres para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Subsistimos en Él. Nuestra vida es vida en Jesús. No hay otra forma de vivir. No hay otra manera. Dice
el 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza dirige, la cabeza manda. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que hay en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él nos da la oportunidad de la reconciliación. Hoy vamos a participar de la mesa de la comunión.